la marca de la multiplicación. Y yo me estaba preguntando cuando veníamos manejando para acá, alejamos un poquito de los monitores, cuando veníamos manejando para acá, yo estoy diciendo, ¿por qué tenemos que identificar, por qué tenemos que nosotros hablar de las marcas de un cristiano y sobre todo de la marca de la multiplicación? Y me acordé, ¿verdad?, que cuando una vez yo fui a Nueva York con mi cuñado, hubo un chino que nos quiso vender un Rolex por $25. Y dije, wow. Y obviamente mi cuñado, siendo más conocedor que yo de ese Rolex, obviamente sabía que el Rolex no era falso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que lo que tenemos es verdadero? Porque eso tiene señales, tiene marcas. Cuando usted agarra un Rolex, hay ciertas características del reloj que le permiten saber si lo que usted tiene es verdadero o lo que usted tiene es falso. Si usted le han vendido un reloj pirata o tiene algo original. Y en este momento vamos a ver la marca de la multiplicación. El Señor nos ha dicho que nos multipliquemos, que hagamos discípulos. Yo en lo particular siento que el Señor ha llamado a la primera iglesia bautista de Woodbridge a multiplicarse, pero no para tener más miembros y números, sino para multiplicarnos en discípulos para el reino de Dios. Y una de las cosas que quiero que me entiendan, que cuando yo digo el Señor ha llamado a la primera iglesia bautista de Woodbridge a multiplicarse, yo no lo estoy hablando en un término general. Yo estoy hablando, nos ha llamado a nosotros personalmente, aquí en esta área, a multiplicarnos. Es verdad, todo cristiano es llamado a predicar el Evangelio. Pero en este momento, estos últimos meses, nosotros nos hemos dado cuenta que Dios nos está hablando como iglesia. Dios nos está hablando porque llegó el momento, ahora es nuestro turno, este es nuestro momento para multiplicarnos. Y no para multiplicarnos, como lo dije, solamente en números, ¿verdad? Porque nosotros no queremos llenar esta iglesia solamente de personas, queremos llenarlos ¿de qué? De discípulos. No los queremos llenar solamente de gente que cree ser cristiano. Y vamos a ver la marca. Leamos Génesis 1, 27 al 28, donde el Señor, ¿verdad?, en la creación ya había creado pues casi todo. Y Él dice en el versículo 27 de Génesis, capítulo 1, Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen toda la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y aquí vemos, hay un pastor, él es el director del ministerio llamado Los Navegantes, Dawson Trotman. Y él en uno de sus sermones, en los años 50, menciona lo siguiente acerca de este pasaje bíblico. Él dice, el primer mandamiento que recibió el hombre fue de crecer y multiplicarse. Y en otras palabras, tenía que reproducir su propia raza. Dios no le dijo a Adán y Eva, nuestros primeros padres, que fuesen espirituales, ya que habían sido creados a su imagen y semejanza. El pecado no había irrumpido aún en el mundo. Dios solo dijo, multiplícate. Quisiera que hubiese más seres como tú, más criaturas hechas a mi propia imagen. Desde luego que dicha imagen quedó desfigurada, mutilada por el pecado. Pero Adán y Eva tuvieron descendencia y empezaron a multiplicarse. Sin embargo, vino el tiempo que por haberse corrompido la humanidad, Dios tuvo que destruirla casi por completo. Luego volvió a repoblar la tierra solamente con 8 personas. Y los 4.500 millones de habitantes que pueblan actualmente la tierra proceden de aquellos 8, saliendo del arca, porque crecieron y se multiplicaron según un mandamiento divino. Vemos que el Señor nos manda a multiplicarnos desde el principio. Otra cosa que también Dawson menciona en su sermón es de que la capacidad para reproducirnos se la dio a los ricos, pero también se lo dio a los pobres. Los hijos de la gente que tiene muchos recursos tienen 2 manos, 2 pies, tienen boca, tienen ojos, se pueden reproducir igual que la gente que no tiene pocos recursos. Obviamente eso era un tema
que en los años 50, ¿verdad?, era bastante latente. En nuestro tiempo, yo no diría los ricos y los pobres, yo diría los anglosajones y los hispanos, porque nosotros también nos reproducimos, porque Dios no dijo, voy a dejar que los chinos se reproduzcan, que se ha reproducido bastante, pero no voy a dejar que los hispanos se reproduzcan. Todos tenemos la capacidad de reproducirnos. Obviamente ustedes van a decir, Edward no sabe que hay gente que no puede tener hijos. Y vamos a hablar de 3 razones, la cual impiden a nosotros físicamente, pero más importante, espiritualmente, de reproducirnos, de multiplicarnos. Y la primera razón, ¿verdad?, vemos que es la falta de relación e intimidad con Cristo. Si nosotros nos basamos bíblicamente, ¿verdad?, ¿cómo fue que Dios quiso que una familia se reprodujera? Primero los unió en matrimonio y la Biblia dice que ellos tienen intimidad, el hombre y la mujer tienen intimidad para poder engendrar, para producir. Hay una relación entre ellos. No se puede tener un hijo si la esposa está en California y el esposo vive en Nueva York y nunca se ven. Eso es totalmente imposible. Pero también vemos espiritualmente pasa lo mismo. Nosotros necesitamos tener una relación estrecha con Jesucristo. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin Él. Tenemos que, un cristiano que no se está reproduciendo, no tiene una intimidad con Jesucristo. Porque una intimidad con Jesucristo nos impulsa a nosotros a llevar frutos, a sembrar la semilla. Yo los invito, ¿verdad?, a que vayan conmigo a Juan, vamos a decir, lo vemos aquí, Juan 15:5, que dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Pero separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Necesitamos esa relación con Jesucristo. Ahora bien, nosotros somos las ramas, en la versión Reina Valera dice somos los pámpanos, ramas, pámpanos. ¿Qué llevan eso? Llevan uvas, ¿verdad?, que son los frutos. Pero, ¿qué tienen las uvas adentro? Tienen semilla, ¿verdad? Nosotros estamos produciendo fruto que lleva la semilla del Evangelio, o tenemos, o estamos atachados a algo artificial o químicamente modificado, como lo vemos en Costco con esas uvas que no tienen semilla. ¿Ustedes sabían que Costco vendía uvas sin semilla? ¿Qué frutos estamos dando nosotros? ¿Estamos dando semilla? ¿Por qué? Yo me pregunté, ¿por qué es tan popular esas uvas que no tienen semilla? Porque las semillas son molestosas. Porque las semillas nadie las quiere. Usted sabe que prácticamente en la vida real, ¿por qué nosotros no normalmente tenemos semillas? Porque tener semilla es estar en una conversación, hablando de fútbol, con una familia, hablando de Obama, hablando de la economía, hablando de la inmigración, pero no hablando de Cristo. No dejando nuestra semilla en ese hogar, con esos amigos, con esos familiares, inclusive con desconocidos. La semilla es importante. Cada vez que usted vea una uva sin semilla, pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que yo hablé de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que yo compartí mi fe con alguien? Entonces vemos que la relación es muy importante. La segunda razón por la cual algunas personas no pueden tener bebés, no se pueden reproducir, es por la enfermedad. Porque a veces nuestros órganos, hay algunas personas que no tienen la capacidad de reproducirse. Hay algo en su cuerpo que no está funcionando como debería funcionar. En el ámbito espiritual nosotros atribuimos esto al pecado. El pecado es una enfermedad que tenemos adentro. Si usted no se está reproduciendo como cristiano, hay que analizarse. ¿Tengo pecado? ¿Estoy enfermo? Nosotros somos seres, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo. Y que no se olvide ese orden, porque ese es el orden de la importancia, ¿verdad? Porque si somos cuerpo, alma y espíritu, ¿qué es lo que alimentamos más? El cuerpo primero. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo.
Preguntémonos también nosotros, ¿estamos enfermos espiritualmente? Nosotros podemos ver, ¿verdad?, a través de la palabra, y me gustaría, a ver si Walfred me ayuda con el próximo slide, que veamos primera de Juan 1, 8 y 9, donde dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, haber cometido un pecado no es excusa para no predicar, no es excusa para no llevar la gran comisión, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. La tercera razón por la cual uno no se reproduce es por la inmadurez espiritual. Dios en su infinita misericordia no permitió que los niños, ¿verdad?, tuvieran bebés. Sus órganos no están maduramente desarrollados para tener bebés, ¿verdad? Ellos no saben cómo. Imagínense mi hijo Jonathan de 4 años. ¿Cómo va él cuidar a otro niño de 6 meses? No puede, no tiene capacidad porque es inmaduro. Porque no tiene todos sus órganos desarrollados de la manera para poder procrear, para poder multiplicarse. De la misma manera también, un cristiano inmaduro no se multiplica. Un cristiano inmaduro no predica de la palabra, no hace discípulos. Y yo tengo aquí unas razones que anoté, creo que también las puse ahí, de las señales de un cristiano inmaduro que no se multiplica. Vamos a ver Primera de Corintios 3:1, a ver si lo ponen ahí en la pantalla. Primera de Corintios 3:1, donde Pablo dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pero aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos, contienda, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no son como niños y actuamos? El problema no es de que somos niños y actuamos, sino que también, como dice Pablo, también nosotros podemos llegar a ser inclusive niños obesos. Porque ser inmaduro o ser un niño espiritualmente no significa un recién convertido. Usted puede tener 15 años en la fe, usted puede tener 15 años en esta congregación y ser un cristiano inmaduro. Solamente recibiendo, engordándose de conocimiento, pero no haciendo nada. Tenemos que analizarnos y tenemos que ver realmente cuáles son las características. Unas que yo personalmente vi es que una persona inmadura, un niño, está enfocado siempre en sí mismo. Un niño solamente ve por su bienestar. Si vemos cristianos inmaduros, es cuando usted viene a la iglesia, siempre está pensando en usted. A ver si esta iglesia tiene los baños limpios para que yo pueda ir a él. Veamos si aquí cuidan a mis niños. ¿Será que están dando las clases y programas que a mí me interesan? ¿Qué servicio, qué otro servicio la iglesia me puede dar? Esto no lo están haciendo bien. Deberían hacer otra cosa. Esas donas que están haciendo a mí no me gustan. Deberían poner otro tipo de donas. Uy, el café a veces lo hace muy caliente. Uy, el café lo hace muy frío. Eso es la mentalidad de un cristiano inmaduro. Cuando venimos a la iglesia y nos preocupamos por esas cosas que no son importantes. Para Dios, las donas y el café no son importantes. Jesús quiere y nos ordena que vayamos y hagamos discípulos. Otro ejemplo es la gente que se preocupa. Uy, ¿qué vamos a hacer en la iglesia? Vamos a celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre. Uy, en mi otra iglesia, cuando yo estaba allá, no hacían torta, hacían comida. La comida era fría, la comida era caliente. Nos estamos preocupando como cristianos de esas cosas y no nos estamos preocupando del perdido. No nos estamos preocupando de salir y evangelizar a mi compañero de trabajo. A salir a evangelizar aquí al frente a McDonald's. Salir y compartir con la gente que vive atrás de nuestra iglesia. Nos estamos preocupando por cosas frívolas, cosas sin importancia. Entonces,
nosotros analicémonos nosotros mismos. Porque yo les confieso, yo también me preocupo por cosas frívolas. Este mensaje ha sido tan duro para mí porque yo me he dado cuenta también que me preocupo por cosas que no son importantes. Me amargo la vida por cosas que no son importantes. Nos preocupamos, llegamos a la iglesia malhumoradas porque no conseguimos puestos en el estacionamiento. De eso nos estamos preocupando. A veces nos preocupamos por cosas tan simples como esas. Nada de estas cosas son malas. Yo no estoy diciendo que celebrar el Día del Padre o de la Madre sea mala o tener celebraciones de vez en cuando para darle honra a las personas que trabajan aquí. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Pero cuando eso toma prioridad en nuestro pensamiento, cuando venimos a la iglesia, en vez de ir buscándolo solamente a Él, estamos viendo, ¿será que las canciones me gustan? ¿Será que lo están haciendo bien? ¿Será que lo están haciendo mal? Yo en la otra iglesia había unas congas, aquí no hay congas. Hay un hermano que toca el piano mejor, el hermano que toca la batería toca muy duro, soy yo. ¿En qué estamos pensando, hermanos? Venimos a la iglesia preocupados por el perdido, preocupados por las cosas que a Jesús le importaban. Muchos de ustedes me imagino que van a decir, bueno, Edward no me está diciendo nada nuevo, yo ya sabía eso, yo ya he leído eso. Y yo también me lo pregunté, yo dije, bueno, yo no estoy diciendo nada nuevo. La mayoría de los cristianos saben de lo que yo estoy hablando. Pero una cosa que me llamó la atención es Santiago 4:17. No sé si lo tienen ahí en la pantalla, porque es bueno que lo leamos. Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Si usted sabe que tenemos que multiplicarnos, que tenemos que hacer discípulos y no lo está haciendo, estamos pecando. Estamos pecando como iglesia si no estamos haciendo la gran comisión. Yo me acuerdo que hace unos días atrás mi mamá me pregunta, ¿es tu iglesia una iglesia misionera? Y yo dentro de mí pensé, todas las iglesias son iglesias misioneras. Ese es el propósito de la iglesia. Ir y predicar el evangelio. Todos tenemos ese llamado. Ese llamado no es nada más para 2 o 3. Ese llamado no es nada más para el pastor. ¿Usted piensa que el pastor es el único que tiene la responsabilidad delante de Dios de predicar y hacer discípulos? No. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Otra cosa que me llamó mucho la atención, y vamos a ir rápidos a Lucas 12, del 42 al 48, donde habla de las cosas que Dios nos hace responsables. Y dice, respondió el Señor. A ver, se me perdió Lucas. Lucas 12, versículo 48. Respondió el Señor, ¿dónde se halla a un mayordomo fiel y prudente, a quien el Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi Señor tarda en volver, y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a emborracharse? El Señor de este siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y la hora menos pensada, entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. A mí me encanta este versículo. Creo que la palabra no es encanta porque es duro, pero me llama la atención el versículo donde dice, a todo aquel que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Yo quisiera que nos pusieran ahí uno de los puntos que yo pensé por la cual Dios nos va a hacer responsable a nosotros como iglesia. Primero, Dios nos dio la salvación, pero no nos las dio para que nos las quedáramos, nos las dio para que la compartiéramos, para que nos multiplicáramos. Nos ha dado este edificio grande en Woodbridge, Virginia.
¿Lo estamos usando como tenemos que usarlo? ¿Estamos trayendo a personas aquí a que vengan a escuchar el mensaje? ¿O sencillamente lo vemos desde afuera? Yo por muchos años, yo tengo más de 15 años viviendo aquí en Virginia y vi este edificio antes de ser miembro de este edificio y decía, ¿qué edificio tan bonito? Pero Dios no va a pedir cuentas por este edificio a cada uno de nosotros. A ver, Dios nos dio talentos y dones a todos para su gloria. ¿Los estamos usando? Tenemos telecomunicaciones, tenemos la radio, la televisión, email, webcast, que es transmitir video por internet. Tenemos medios de transporte, todos tenemos, o la mayoría tenemos autos, tenemos trenes, tenemos aviones, tenemos barcos. A nosotros, a la iglesia hispana de Woodbridge, nos dio 2 idiomas. Nos dio inglés, nos dio español. Nos dio 2 culturas, porque hemos aprendido a vivir en esta cultura americana y traemos nuestras culturas. Podemos alcanzar a muchas más personas. Dios nos va a pedir cuenta por eso. Dios nos dio maestros de la palabra con sana doctrina, comenzando por nuestro pastor, su esposa, nuestros maestros de escuela dominical y los jueves. Probablemente, yo no sé cuántos de ustedes saben lo difícil que en estos tiempos es conseguir una iglesia que tenga sana doctrina. Hay tantas personas que predican un evangelio falso. Hay tantas iglesias que se hacen llamar cristianas cuando realmente no lo son. Ustedes y yo somos privilegiados por tener sana doctrina y por aprenderla. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Nos lo vamos a callar? ¿No somos responsables de nosotros compartir eso? Nos dio pies, nos dio mano, nos dio una boca, nos dio una casa, un vecindario, un trabajo para ponernos la orden del Señor y predicar el evangelio en todos estos sitios. Nos bendice también económicamente porque comparándonos con la mayoría de los países a nivel mundial, nosotros somos ricos en comparación de muchos países. Inclusive los pordioseros o los que piden limosna, yo los he visto en Washington D.C. con televisiones portátiles, yo los he visto con radios. Aquí en los Estados Unidos, hasta las personas que se consideran pobres no se comparan con las personas que están en África, con algunas zonas en Venezuela, en México, en Perú. Hemos sido privilegiados económicamente, así usted lo entienda o no. Dios le va a pedir cuentas también por eso, porque nos ha dado también, nos trajo a este país, y esto lo dejé para último, y nos dio libertad de culto. Nuestros hermanos en Cristo en el Medio Oriente no tienen esa libertad que tenemos nosotros. Hermanos, somos responsables de la multiplicación. Somos responsables de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde comenzamos? Pida al Espíritu Santo que lo ayude. Aquí en la iglesia, ahora los jueves, están comenzando las clases para evangelizar. Si usted no se prepara, no es porque no tiene las herramientas, porque aquí le estamos dando las herramientas. El Señor ha puesto a disposición ese material para que compartamos el evangelio. El Espíritu Santo lo tiene que guiar. Usted dirá, pero yo no me he preparado en la Biblia, yo no he ido para un seminario, yo no he hecho ningún curso. Hay unas cosas que yo noté aquí que pueden sonar graciosas, pero los apóstoles no tenían biblioteca llenas de libros cristianos. Ellos no fueron a seminarios. Y ustedes me dicen, bueno, no fueron a seminarios, pero ellos estuvieron con Jesús. ¿Qué más preparación con esa? Bueno, te tengo buenas noticias. Ellos estuvieron con Jesús y escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde ellos narran su experiencia con Jesús. Y usted lo puede leer hoy mismo. Usted lo puede leer hoy mismo. También vemos que ellos no tenían Twitter, no tenían Facebook, no tenían internet, no tenían aviones, no tenían carros, no tenían Instagram, no tenían Tumblr, no tenían iPhone,
No tenían iPads, donde hay Biblias con todas las versiones que se les ocurran, había por haber, con todos los comentarios. No tuvieron nada de eso, mas sin embargo, ellos cambiaron el mundo. ¿Cómo lo hicieron sin todas estas herramientas que tenemos nosotros? Discipulando uno a uno. Así es como cambiamos el mundo. Predicando la palabra uno a uno. No necesitamos todas estas tecnologías. No necesitamos estar en estadios masivos. Usted puede cambiar el mundo si evangeliza a una persona. Ese es el llamado. ¿Qué es lo que dice Mateos 20? Vamos a otra vez a retomar, porque predicar el evangelio, hermanos, no es solamente arrepiéntete de tus pecados y acepta a Jesucristo. Todo el mundo lee, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí nos quedamos. Hay que ir a predicar. El versículo 20 es parte del 19, donde dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Enseñándoles, discipulando. Eso es discipular. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Lo cual me trae a mi otro punto. ¿Por qué es difícil discipular? Como lo dice la Biblia. No podemos seguir vendiendo un evangelio barato. La sangre de Jesús es sangre preciosa, con un valor incalculable. No nos podemos dar el lujo de seguir diciendo a la gente que si ora una oración mágica con una fórmula que nosotros hemos inventado, eso está listo, vamos al cielo. Y sigan viviendo como siempre. El evangelio verdadero es un mensaje que llama al arrepentimiento. Vamos a Hechos 2:38. Estaban predicando los apóstoles en Hechos. Y fue un mensaje, y la verdad que les pediría que lo leyeran cuando tengan chance en sus casas. Ese mensaje que dio Pedro, que fue impresionante. Y después de este mensaje que les cambió la vida a todos ellos, eran como 3,000, ellos le preguntan, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y es gracioso porque Pedro no dice, oren esta oración y sigan viviendo su vida como siempre. Él no dice eso. Pedro dice, arrepiéntase, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepintámonos. Así es como nosotros tenemos que decirle al mundo, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que arrepentirnos, pero una de las cosas, y obviamente el pastor está aquí para corregirme si no hablo, mi griego no está muy pulido. Hay dos palabras, bueno, hay más de dos palabras, pero dos palabras me llaman la atención de arrepentimiento en el idioma original griego. Una es metanoía y la otra es metamelomai. En español y en inglés se traduce arrepentimiento. Pero la primera es un verdadero arrepentimiento que cambia nuestra mente, nuestro propósito y cambia nuestra vida. Es un arrepentimiento que si yo voy en esta dirección, y esto es algo que los jóvenes me han visto hacerlo muchas veces, y yo me arrepiento, voy para esta dirección, hacia el Señor. Significa, me volteo de lo que estoy haciendo, dejo eso que estoy haciendo, me arrepiento y me voy hacia donde el Señor. El segundo arrepentimiento que menciona la Biblia fue el que tuvo Judas. Y ese arrepentimiento es metamelomai, que es solamente sentirse mal por uno mismo. Es solamente tener esa hoy que me siento mal por lo que he hecho, pero no cambias. Pero no haces nada para cambiar. El arrepentimiento que pide Dios es metanoía. Cambia tu mente, cambia tu vida. Ahora bien, la salvación que nos da Jesús, nosotros nos arrepentimos, pero si nosotros nos hubiéramos arrepentido y Jesús no hubiera muerto, igual hubiéramos tenido que pagar el precio que es el infierno. Por lo tanto, no somos salvos por obra, somos salvos por gracia,
porque solamente Él pagando el precio por nosotros es que nosotros podemos ser salvos. ¿Por dónde comenzamos? El Señor dice en su palabra que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y en Hechos 1:8 nos dice que tenemos que predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en el resto del mundo. Y yo quiero que, a ver si Walfred me ayuda a poner a Jerusalén, a nuestra Jerusalén, por donde comenzamos a reproducirnos. Aquí en Woodbridge, en sus casas, en su vecindario. Ese es nuestro Jerusalén. ¿Cuál sería nuestro Judea? La zona metropolitana de Washington, D.C. Yo no les estoy trayendo aquí un mensaje abstracto. ¿Por qué pongo el mapa ahí? Porque tenemos que actuar. Tenemos que visualizar cuál es nuestra Judea, cuál es nuestra Jerusalén, cuál es nuestra Samaria. El resto de este país. Y después dice, hasta el fin del mundo. Queremos llegar al Amazonas, hermanos, donde no han escuchado nunca acerca del Señor. Queremos llegar a Filipinas, queremos llegar a la India, queremos llegar al Medio Oriente. Pero tenemos que comenzar en algún sitio. Y Jesús lo dijo, comencemos aquí. Comencemos en Woodbridge, comencemos en sus trabajos, comencemos en sus casas, en sus vecindarios. Nosotros con los jóvenes hemos hecho un reto y se lo queremos extender a toda la iglesia. Es un reto que es difícil, aunque parezca sencillo. No le pidamos al Señor, eso es un reto que se lo extiendo a toda la iglesia, no le pidamos al Señor que nos traiga 100 personas, 1000 personas para predicarle y para discipular. Pidámosle al Señor hoy que en los próximos 6 meses vamos a traer una persona a Cristo y la vamos a discipular. ¿Ustedes están dispuestos a hacer eso por el Señor? El Señor responde oraciones. Yo no les estoy diciendo que tengan un deseo de evangelizar a alguien. Estoy diciendo, pídanselo al Señor. Él es el Señor de la cosecha. Y Él nos lo va a dar. Discipulado es parte de la gran comisión. No es una tarea ajena. ¿Por qué es difícil discipular, como la Biblia lo dice? Porque discipular significa sacrificio. Porque discipular no es solamente estar media hora o una hora en un programa, léete esto, nos vemos dentro de un mes. Nos vemos la próxima semana. Los discípulos seguían a Jesús. Y Pablo dice, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Si nosotros estamos discipulando, tenemos que ser modelo. Si estamos discipulando, la persona a la cual discipulamos nos ve a nosotros como nosotros seguimos a Jesús. Hermano, busque a alguien a quien discipular. ¿Se acuerdan de las 3 cosas que nos impiden reproducirnos? Una relación con Dios, pecado e inmadurez. Si no nos estamos reproduciendo, chequemos porque una de esas 3 tenemos. Como iglesia tenemos la responsabilidad, como personas tenemos la responsabilidad. Si usted es un creyente, un nuevo creyente, busque a un cristiano maduro en la fe y pídale que lo discipule para que usted discipule a otros. Si usted es un cristiano maduro en la fe, busque a alguien a quien discipular. No nos quedemos con los brazos cruzados. ¿Cómo lo hacemos? Estudiando la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe. Él es quien nos va a dar qué hablar,
Cuando Jesús mandó a los discípulos y los mandó, ¿verdad?, como en medio de lobos, dice la Escritura. Él dice, el Espíritu Santo les va a dar qué decir. Estudiemos la palabra, discipulemos. Si no nos sentimos preparados, busquemos ayuda. Tenemos los recursos. No tenemos excusa. Un discípulo es alguien el cual yo invierto mi vida. Es una persona a la que yo llamo, a la que yo oro con él. Es una persona a la cual yo me siento que mi corazón está cerca al corazón de él. Recordemos esto, haciendo discípulos fue como los discípulos cambiaron el mundo. No lo hicieron por Twitter, por Facebook, ni mandando email. No lo hicieron usando medios de comunicación masivos. Lo hicieron persona por persona, persona por persona. ¿Usted quiere vivir la vida en abundancia que Dios promete? Multiplíquese y veremos los frutos. Para terminar, hay algo que yo estuve analizando. ¿Y se acuerdan cuando yo estaba hablando de los cristianos inmaduros que están ocupados en tantas cosas y no en reproducirse? ¿Qué pasaría? A ver si Walfred me ayuda con el slide que dice una iglesia que discipula. ¿Qué pasaría, hermanos, en la primera iglesia bautista de Woodbridge si todos y cada uno de nosotros comienza a discipular y a tomar el mandamiento y la orden de Jesús en serio? Una iglesia que discipula no tiene tiempo para chismes. No hay tiempo, estamos ocupados invirtiendo nuestra vida en otra persona. No hay tiempo para chisme. Si usted está escuchando chisme o usted está siendo causa para chisme, evalúese, no está discipulando. Una iglesia que discipula no tiene tiempo para envidias. No tenemos tiempo a ver qué carro tiene el hermano, qué ropa tiene el hermano, por qué tiene mejor zapato el hermano o la hermana. No tenemos tiempo porque estamos ocupados haciendo ¿qué? Estamos ocupados haciendo discípulos. Una iglesia que discipula no tiene tiempo para contiendas internas. Perdemos tanto tiempo, no solamente aquí en Woodbridge, pero en muchas iglesias, peleando por ridiculeces internamente en nuestras iglesias, mientras la gente se está perdiendo. Si estamos nosotros discipulando, no vamos a tener tiempo para pelear. No vamos a tener tiempo para discutir entre nosotros como hermanos. Al contrario, ¿por qué los hermanos cuando son perseguidos se unen más? ¿Será que toda esta comodidad nos hace que nos peleemos? Que nos sentamos tan cómodos que tenemos tiempo de hacer cuanta cosa se nos ocurra. No deberíamos tener tanto tiempo, deberíamos estar pendientes de discipular. Una iglesia que discipula no tiene tiempo para perder. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Tenemos que recuperarlo y comenzar a hacer lo que Jesús nos llama a hacer. Una iglesia que discipula no penetra en las falsas doctrinas. Y eso es algo muy lógico. Porque si nosotros estamos discipulando y tenemos creyentes que conocen la palabra de Dios de verdad, cualquier falsa doctrina que quiera entrar en la iglesia va a ser detenida inmediatamente. Y no va a ser detenida por el pastor solamente, va a ser detenida por todos los miembros, porque todos conocemos las Escrituras, porque todos conocemos la sana doctrina. Entonces, si vemos falsas doctrinas entrar a la iglesia, es porque no estamos discipulando. Porque si discipulamos como el Señor nos manda, las falsas doctrinas no tienen cabida aquí. Y por último, una iglesia que discipula está haciendo los mandamientos del Padre. Hay una cosa que me llama mucho la atención, a ver si busquemos Mateo 7:21. Y ya con esto terminamos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros?
Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Déjamelo ahí, Walfred, no me lo vayas a quitar en este momento. Yo leí estas son palabras muy fuertes. Y yo estuve analizando esto un poquito y yo digo, wow, ¿cuántos creyentes o que se dicen ser creyentes echan fuera demonios y no son salvos? ¿Cuántas personas dicen hacer milagros y no son salvos? ¿Cuántas personas no dicen ser profetas y inclusive se llaman hasta apóstoles ellos mismos? Y el Señor no los conoce. Hay una cosa que me llamó la atención. ¿Qué es lo que no está ahí? ¿Qué es lo que no está ahí? Yo les voy a decir lo que no está ahí. Señor, Señor, predicamos el evangelio verdadero en tu nombre. ¿Saben por qué no está ahí? Por el principio, porque dice, si hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos, entraremos al reino de los cielos. Hacer la voluntad del Padre es de que hagamos discípulos y prediquemos por todas las naciones. Si hacemos eso, sabemos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Esa es una señal. No es de que porque lo hacemos nos salvamos. Es una señal. Es un fruto que emana de ti. Si tú has sido cambiado por dentro, si te has arrepentido, no tenemos otra opción. Por eso estamos seguros que el Señor está llamándonos a cada uno de nosotros ahora. El Señor está llamando a la primera iglesia bautista de Woodbridge a multiplicarse, como Él lo dijo en Mateo 28, 19 y 20. Prediquemos, hagamos discípulos, bauticémoslos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pienso que ahora es nuestro turno, ahora es nuestro tiempo. ¿Por qué hay tantos falsos predicadores? ¿Por qué hay tanta falsa doctrina? Porque las iglesias no están discipulando. Ahora es nuestro tiempo, hermanos. Y con esto inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por habernos permitido escuchar este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en tu infinita misericordia, tú nos has escogido a nosotros para llevar el mensaje de salvación. Sabemos, Señor, que ahora es el tiempo. Vemos las señales, Señor, y sabemos que cada vez estás más cerca y cada vez más gente necesita escuchar de ti. Yo te pido, Señor, que esta marca de la multiplicación sea algo que veamos en cada una de nuestras vidas, comenzando por mí, Señor. Que cada hermano pueda orarte y pedirte, y yo sé que tú le vas a responder cuando te digan necesitamos evangelizar a una persona y discipular una persona. Sabemos que eso es lo que le agrada al Padre. Te pido, Señor, que seas tú dándonos las fuerzas, porque a veces, Señor, nos da vergüenza, a veces nos incomoda, tenemos miedo del rechazo, tenemos miedo en lo que la gente piensa de nosotros. Danos fuerza, Señor, danos esa paz que sobrepasa entendimiento. Permítenos, Señor, hablarle con la verdad a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros extraños que están en el metro o los que nos conseguimos, Señor, en la calle. Que sea un fuego que esté en cada una de nuestras almas y que no podamos, Señor, estar tranquilos hasta que compartamos el mensaje de salvación. Sabemos que la mies es mucha, Señor, y estamos orando para que tú seas trayendo obreros, y sabemos que aquí hay muchos obreros. Queremos, Señor, alcanzar Woodbridge, queremos alcanzar Virginia, queremos alcanzar Washington, D.C., Maryland, Estados Unidos. Queremos, Señor, alcanzar el mundo. Ayúdanos a conseguir esa primera persona. Ayúdanos a evangelizar y discipular esa primera persona. Te pido una bendición especial por todos mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias, hermano Edward.